Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para otro vídeo lleno de chismes jugosos y exclusivas del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho que hablar. Y es que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el drama, en la sorpresa, en todo el lío que se ha armado alrededor de Kerem Bürsin y por supuesto de la inesperada reacción de Hande Erçel. Ya saben, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air y que, lamentablemente, como muchas historias de amor en la vida real, tuvo su final. Pero como siempre el post-relación y lo que viene después, eso es lo que realmente nos interesa. Así que si son fans de Kerem, de Hande, de las telenovelas turcas, o simplemente les encanta estar al día con los últimos chismes del mundo de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Prepárense para descubrir detalles que tal vez no sabían, analizar reacciones, y especular un poquito, porque ¿a quién no le gusta eso? Cara guiño. Pero antes de empezar a meternos en el chisme, como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Solo tienen que darle al botoncito rojo, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así se aseguran de estar siempre al día con todas las novedades. Suscríbanse ya. Y ahora sí arrancamos con el vídeo. Así que empecemos por lo básico. Kerem Bürsin, un actor turco con un carisma arrollador y un talento innegable, que conquistó el mundo con su papel de Serkan Bolat en Love is in the Air. Hande Erçel, una actriz y modelo turca conocida por su belleza, su encanto y por supuesto, su interpretación de Eda YLDZ en la misma serie. La química entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, era innegable. Fueron la pareja de moda, el sueño de muchos fans, y la verdad es que a todos nos encantaba verlos juntos. Su relación duró un tiempo y la verdad, nos regalaron momentos muy bonitos, alfombras rojas, declaraciones de amor, todo era perfecto. Pero como suele pasar en estos casos, el amor, a veces se acaba. Su ruptura, como era de esperar, fue un tema de conversación en todo el mundo. Los fans, divididos entre la tristeza y la esperanza de una reconciliación, analizaban cada foto, cada gesto, buscando señales de una posible vuelta. Las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y, por supuesto, mucho drama. Pero, ¿qué fue lo que pasó exactamente? ¿Cuáles fueron los motivos de la ruptura? Bueno, esa es una pregunta que hasta el día de hoy, no tenemos una respuesta oficial y definitiva. Ambos actores, como es lógico, han sido muy discretos y no han revelado detalles sobre lo ocurrido. Han mantenido una postura profesional, evitando entrar en polémicas y manteniendo el respeto mutuo. Pero como ya saben, en el mundo de las celebridades, siempre hay rumores, siempre hay información extraoficial que intenta rellenar los huecos de lo que no se dice. Los rumores sobre el porqué de la ruptura fueron muchos y variados. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas, de proyectos profesionales que los mantenían separados, de terceras personas, en fin, todo un culebrón. Pero más allá de los rumores, lo que sí podemos afirmar es que la relación llegó a su fin. Y ahora es aquí donde la historia se pone interesante porque, ¿cómo reaccionaron ambos ante esta situación? ¿Cómo se han comportado en los meses posteriores a la ruptura? Y sobre todo, ¿cómo ha sido la reacción de Hande Erçel? Kerem, por su parte, ha seguido con su carrera profesional, trabajando en diferentes proyectos y manteniendo una imagen pública impecable. Se le ha visto muy activo en las redes sociales, compartiendo fotos y vídeos de sus trabajos, de sus viajes, de su vida cotidiana. Ha intentado, y lo ha conseguido, mantener la discreción en cuanto a su vida personal, evitando entrar en polémicas y enfocándose en su trabajo. Ha sido en general muy reservado, pero siempre con una actitud amable y profesional, algo que, como sabemos, es fundamental en el mundo de la farándula. Pero lo que realmente ha sorprendido a muchos, y es el foco principal de este vídeo, es la reacción de Hande Erçel. Después de la ruptura, Hande ha optado por un camino diferente. Ha estado más activa en redes sociales, compartiendo fotos más personales, mostrando una imagen renovada y sorprendentemente empoderada. Y es que Hande, después de la ruptura, ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y con las ideas muy claras. Ha protagonizado campañas publicitarias, ha seguido trabajando en sus proyectos y ha mantenido una actitud positiva y optimista, algo que en este tipo de situaciones es muy complicado. Pero lo que realmente ha llamado la atención, y es lo que les prometí en el título del vídeo, es la inesperada reacción de Hande ante algunos comentarios y rumores que han surgido en torno a su vida personal.
En lugar de esconderse, de evitar el tema o de entrar en discusiones, Ande ha optado por una respuesta mucho más inteligente y, digamos, sofisticada. Ha respondido con elegancia, con humor y, sobre todo, con mucha clase. Ha dejado claro que no se va a dejar influenciar por los comentarios negativos, ni por los rumores infundados. Ha demostrado que está centrada en sí misma, en su trabajo y en su bienestar emocional. Y aquí es donde entramos en el detalle. Se han filtrado ciertos comentarios en redes sociales, incluso en entrevistas, donde se cuestionaba, por ejemplo, el porqué de su ruptura. Algunos se atrevieron a decir que Ande no era suficiente para Kerem, o que ella era la culpable de la separación. Palabras crueles, sin duda, que en lugar de hacerla caer, la han impulsado a demostrar de qué está hecha. ¿Qué hizo Ande ante estos comentarios? En lugar de entrar en discusiones, Ande respondió con elegancia. En una de sus entrevistas más recientes, por ejemplo, ante la pregunta directa sobre su vida personal, Ande respondió con una sonrisa, un gesto de sorpresa y una frase que, por simple que parezca, lo dice todo. La vida continúa, dijo. Yo estoy muy bien, enfocada en mí misma y en mis proyectos. Estoy feliz y eso es lo que importa. Una respuesta contundente y llena de sabiduría. Demostrando que ante todo, lo que prevalece es el respeto por sí misma y la tranquilidad emocional. Y luego están las fotos y vídeos en sus redes sociales. Ande, después de la ruptura, se ha mostrado más activa que nunca. Publicaciones donde se le ve disfrutando de su vida, de sus amigas, de su trabajo, de sus viajes, todo un derroche de felicidad y empoderamiento. Y lo más importante, sin dar explicaciones a nadie. Ha demostrado que no necesita a nadie para ser feliz, que es una mujer completa y que está centrada en su crecimiento personal y profesional. Una actitud que sin duda ha servido de inspiración para muchos de sus seguidores. Y no podemos olvidar, por supuesto, sus nuevos proyectos profesionales. Ande, después de Love is in the Air, ha seguido trabajando en la industria del entretenimiento y ha demostrado que es una actriz con mucho talento y potencial. Ha participado en nuevas series y películas y ha recibido el apoyo de sus fans. La gente la adora, y eso es algo que se nota en cada publicación. Su carrera sigue en ascenso, y eso es algo que, sin duda, le da aún más fuerza. En resumen, la reacción de Ande Erçel después de la ruptura con Kerem Bürsin ha sido, sin duda, sorprendente y admirable. Ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, con clase y con las ideas muy claras. En lugar de caer en el drama y la negatividad, ha optado por enfocarse en sí misma, en su bienestar emocional y en su carrera profesional. Una actitud que, sin duda, le ha ganado el respeto y la admiración de muchos. Ahora, ¿qué significa todo esto para Kerem? ¿Cómo ha afectado esta reacción de Ande a la relación que ambos tienen, ahora, post-ruptura? Bueno, como les decía, ambos han mantenido una postura profesional y han evitado entrar en polémicas. Pero es inevitable preguntarse si en algún momento se han cruzado, si se han hablado, o si simplemente se han ignorado. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas y difíciles de entender. Lo que vemos en la pantalla o en las redes sociales, a veces es solo una pequeña parte de la historia. Y en el caso de Kerem y Ande, la historia aún no ha terminado. Tal vez en un futuro nos sorprendan con alguna reconciliación, o tal vez simplemente sigan caminos separados. Pero lo que sí es cierto, es que ambos han dejado una huella imborrable en la memoria de los fans. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que hayan disfrutado de todo el chisme. Ya saben que yo me lo paso genial preparando estos vídeos para ustedes. Así que, para resumir, hemos hablado de la ruptura de Kerem Bürsin y Ande Erçel, de los rumores y especulaciones que la rodearon, y sobre todo, de la inesperada y admirable reacción de Ande después de la separación. Hemos visto cómo Ande ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y con las ideas muy claras, centrada en su crecimiento personal y profesional. Y hemos analizado, por supuesto, los posibles efectos de esta reacción en la relación que ambos actores tienen hoy en día. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que en los comentarios pueden dejar sus opiniones, sus preguntas, sus teorías sobre lo que ha pasado y lo que pasará con Kerem y Ande. Me encanta leerlos y saber qué piensan.
Y como siempre, no olviden darle un buen like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo el chisme y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que cada semana les traigo nuevos contenidos con las últimas novedades del mundo del espectáculo. Y por último, recuerden que pueden seguirme en mis otras redes sociales, donde también comparto contenido exclusivo y estoy mucho más cerca de ustedes. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.